Bienvenidos al repaso diario del canal En Defensa de la Fe, donde hacemos la lectura de la cartilla y el comentario de la misma, día por día. Recuerda suscribirte al canal, darle clic a la campanita y compartir el mensaje con tus contactos. Lección para el día jueves, 30 de diciembre. En estos últimos días. Vamos a leer los siguientes pasajes bíblicos para responder la siguiente pregunta. ¿Qué aspecto resalta Pablo en estos pasajes, especialmente con respecto al tiempo? Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 9, 26 al 28. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 10:25 y versos 36 al 38. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Hebreos 12, 25 al 28. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hay un elemento muy importante que el apóstol enfatiza, que le agrega urgencia a su exhortación. Los lectores están viviendo en los últimos días y más promesas están a punto de cumplirse. Es interesante, como veremos, que a lo largo del documento Pablo compara a su audiencia con aquella generación del desierto que se encontraba ante la frontera de Canaán, lista para entrar en la tierra prometida. Les recuerda porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y luego los anima. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Con esta última exhortación les recordaba a ellos y a nosotros los peligros que históricamente ha experimentado el pueblo de Dios justo antes del cumplimiento de las promesas de Dios. El libro de Números habla de esto mismo. El registro bíblico dice que 2 veces, justo antes de entrar en la tierra prometida, Israel sufrió importantes derrotas. La primera se registra en Números 13 y 14 y nos habla de las dudas que varios dirigentes dispersaron entre la congregación e hicieron que le faltara fe a Israel. Como resultado, la congregación decidió nombrar
un nuevo líder y regresar a Egipto, justo en el momento en que estaban a punto de entrar en Canaán. La segunda vez, los israelitas se enredaron con la sensualidad y la adoración falsa en Baal Peor. Números 24 y 25. Si bien Balaán no pudo invocar maldiciones sobre los hijos de Israel, Satanás usó las tentaciones sexuales para llevar a Israel a la adoración falsa y al pecado, y para provocar el disgusto de Dios sobre ellos. El apóstol advierte a los lectores de Hebreos acerca de ambos peligros. En primer lugar, los exhorta a que se aferren a la confesión de su fe y fijen sus ojos en esas confesiones. En segundo lugar, los exhorta contra la inmoralidad y la codicia. Y finalmente los exhorta a observar y obedecer a sus líderes. Tomando en cuenta nuestra interpretación del estado de los muertos, ¿en qué sentido podemos decir que todas las personas han vivido en los últimos días? En la matutina a fin de conocerle, capítulo del martes 7 de diciembre, siempre más brillante es el título, en el párrafo 2 encontramos lo siguiente: el Señor ama a su pueblo y quiere conducirlo paso a paso hacia adelante bajo la bandera de la verdad, el mensaje del tercer ángel. En estos últimos días tenemos el beneficio de la sabiduría y la experiencia de los tiempos pasados. Los hombres de Dios, santos y mártires, han confesado su fe, y el conocimiento de su experiencia y su ardiente celo por Dios son transmitidos al mundo mediante los oráculos vivientes. Este legado hereditario ha sido compilado por fieles testigos para que la esplendorosa luz que brillaba sobre ellos en el conocimiento de Dios pudiera esclarecer a los que viven en estos últimos días, y mientras aprecien esta luz, adelantarán a una luz mayor aún. Lección para el día jueves 30 de diciembre. En estos últimos días. Hebreos 10, 25 y 36 al 38. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Siendo que la vida es tan corta y pasa tan rápido, Dios tuvo a bien predicar la urgencia de su venida en cada época. En ese sentido, todos los seres humanos hemos vivido en los últimos días. Toda nuestra vida transcurre muy cercana al día del juicio, porque pronto morimos. Aunque vivamos 100 años, realmente 100 años es poco tiempo, comparado con la eternidad de Dios. Y como nuestra vida es corta, es fugaz, es pasajera, debemos aprender a vivir con la vista puesta en Jesús, quien nos ofrece la salvación, pero también con la vista puesta en su venida, en el día del juicio. La palabra congregarse significa reunirse, agregarse a un cuerpo común de personas. En estos últimos días, debemos vivir unidos a Cristo, y para estar unidos a Cristo debemos estar congregados o reunidos en su cuerpo, que es la Iglesia. El apóstol llama la atención de los hebreos creyentes en Cristo de que la historia atestigua que cuando el pueblo estaba cerca de entrar a la tierra prometida, justo se descuidaron y se fueron tras las vanidades de sus corazones. Aconseja al pueblo de Israel moderno a no repetir la historia. Falta muy poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Nosotros debemos ser de aquellos que no retroceden
que no se vuelven atrás, sino de los que tienen fe y perseveran en Cristo para preservar sus almas. El comentario bíblico nos dice, no descuidando el congregarnos. El autor aquí se refiere a las reuniones de los cristianos con el propósito de rendir culto y para animarse mutuamente se celebraban en los hogares de los creyentes. Es evidente que algunos descuidaban la comunión con sus hermanos en las reuniones de culto y devoción, lo cual los perjudicaba. Su manera de obrar descuidaba el consejo del versículo 24 de animar a los creyentes al amor y a las buenas obras. Debido a la tensa situación política que había cuando se escribió Hebreos, algunos podían haberse ausentado por el temor de incurrir en el desagrado de las autoridades civiles y quizá de ser castigados. Otros se ausentaban de los servicios religiosos por descuido o indiferencia. Las palabras de exhortación animan a otros a mantenerse firmes y a que su fe permanezca sin fluctuar. Los que están firmemente establecidos en la fe nunca deben olvidar que algunos de sus hermanos en la fe pueden estar pasando por momentos de duda y de desaliento. Saber hablar palabras al cansado podría ser el medio en la providencia de Dios para hacer volver a un pecador del error de su camino, para salvar de la muerte un alma y para cubrir multitud de pecados. A medida que aumentaran las tribulaciones, dificultades y persecuciones, la exhortación y el ánimo mutuos proporcionarían un beneficio aún mayor. El peligro que amenazara la seguridad personal que podría presentarse al asistir a los cultos públicos sería ampliamente superado por el valor y la fortaleza que infundiría la comunión cristiana. La expresión «veis que aquel día se acerca» sin duda se refiere a la amonestación de nuestro Señor en respuesta a la pregunta de los discípulos: ¿cuáles serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? La pregunta de los discípulos y la respuesta de nuestro Señor abarca tanto la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Es posible que el autor también estuviera anticipando los funestos acontecimientos de este año, pero como es evidente por el contexto, en primer lugar está pensando en la segunda venida de Cristo. Fin de la cita. El apóstol Pablo llamó la atención de los hebreos al hecho de que ellos también estaban viviendo en los últimos días. Y como lo decíamos al principio, Dios quiso que todos sus mensajeros presentaran el mensaje como si la venida de Cristo estuviera demasiado cercana para su tiempo, porque en cierta medida esto es cierto, ya que todas las generaciones pasan muy rápido, y lo próximo que cada generación verá, después de cerrar los ojos en la muerte, será la venida de Cristo, sea para salvación o sea para enfrentar el juicio definitivo, la condenación del pecador. Por ello, todas las generaciones, cuando se levanten, dirán definitivamente: los predicadores tenían razón. Cristo venía pronto. Así ninguno tendrá excusa. Todos se dieron cuenta de que los tiempos eran cortos y de que Cristo venía pronto a salvar y a juzgar. Dice el Espíritu de profecía en la matutina a fin de conocerle, capítulo del martes 7 de diciembre, siempre más brillante, último párrafo. El pueblo de Dios del tiempo del fin no ha de elegir las tinieblas antes que la luz. Debe buscar la luz, esperar la luz. La luz proseguirá brillando cada vez con mayor intensidad y manifestará cada vez más claramente la verdad, tal como es en Jesús, para que los corazones humanos y los caracteres humanos mejoren y se disipe la oscuridad moral
que Satanás se esfuerza por traer sobre el pueblo de Dios. Al acercarnos al tiempo del fin, se necesitará un discernimiento más agudo y más claro, un conocimiento más firme de la palabra de Dios, una experiencia viva y la santidad de corazón y de vida que debemos tener para servirle. Muchas gracias por escuchar la lección diaria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Eres muy amado y muy amada por el Señor. Que tengas un lindo día.